Imaginen por un momento la construcción de un rascacielos monumental. Un edificio así de 51 pisos. Claro, una obra gigantesca. Sí, diseñado con acabados de superlujo, helipuertos privados en la azotea, pisos de mármol importado. Y hectáreas de jardines a su alrededor, me imagino. Exacto. Y uno asume, casi por instinto básico, que una obra de semejante magnitud tiene cimientos inquebrantables. Pues sí, o sea, la lógica nos dice que hay planos calculados hasta el último milímetro por arquitectos. Ajá. Y que sobre todo hay un orden absoluto en la administración de ese lugar. Es lo que nos da tranquilidad, ¿no? Pensar que algo tan masivo está bajo control. Pero luego entras al edificio, miras un poco más de cerca, rascas la pintura y te das cuenta de que no existen los planos. Uy, ahí empieza el problema. Locura. Sí, y para rematar, absolutamente nadie sabe quién tiene las llaves de las puertas principales. Está cañón. Y creo que es la analogía perfecta para lo que vamos a analizar hoy. Totalmente. Hoy vamos a desarmar por completo la historia documental que tenemos sobre la verdadera vida de una de las figuras más fascinantes y, la verdad, más complejas de la música mexicana. Así es. Tenemos sobre la mesa un material detalladísimo, un informe en video exhaustivo sobre el imperio de Johann Sebastian. Y nuestra misión en este análisis a fondo, para quienes nos escuchan, es entender el cómo y el por qué. Desmenuzar todo este caos, digamos. Exacto. Entender cómo José Manuel Figueroa pasó de ser un niño de campo que solo soñaba con ser sacerdote a construir este gigante físico de 51 propiedades. ¿Un imperio valuado en qué? ¿40 millones de dólares? Por ahí sí. ¿Y por qué trágicamente ese mismísimo imperio es hoy un interminable laberinto legal que tiene a su familia totalmente atrapada? Fíjate que la gran paradoja que va a guiar toda nuestra conversación de hoy es el contraste brutal en su vida. A ver, cuéntame más de eso. Pues vamos a explorar cómo un hombre que construyó una inmensa fortuna cantándole al amor, al romance, a la belleza de la tierra rural, terminó viviendo una vida personal asediada por la tragedia. Exactamente, una tragedia violenta e inimaginable y un caos financiero post-mortem que parece no tener salida alguna. Es la colisión entre la poesía impecable de sus canciones y el desorden absoluto de su legado. Tal cual. Pues a ver, vamos a desmenuzar esto desde el principio, porque para entender cómo alguien llega a comprar 51 propiedades, tenemos que irnos a sus raíces. 1951, en una familia sumamente humilde. Pero con un talento que ya se notaba, ¿no? Totalmente. Hay un detalle del informe que me voló la cabeza. Resulta que a los 8 años ya estaba escribiendo poesía con una profundidad irreal. Sí, recuerdo esa parte. Su maestra en el internado de Guanajuato leyó unos versos suyos sobre su pueblo y, de hecho, creyó que los había plagiado. Exacto. Pensó que se los había copiado a un autor famoso. Así de complejo era su vocabulario a los 8 años. Es un indicador temprano de que su mente no operaba en la misma frecuencia que la de los demás. Y tenía una capacidad de observación emocional súper superior. Pero lo que me parece crucial para entender su psicología ocurre a sus 12 años. Cuando conoce al sacerdote David Salgado en Morelos, ¿verdad? Ajá. El joven José Manuel encuentra una profunda conexión espiritual ahí. El mundo de la iglesia le ofrece paz, estructura. Un lugar donde la palabra y el espíritu son lo principal. Y fíjate, él decide que quiere ser sacerdote. Quería dedicar su vida entera a la iglesia. Y es su padre, Marcos Figueroa, quien le cierra esa puerta en la cara, ¿no? Sí, se lo prohíbe tajantemente. Le dice que no va a permitir que desperdicie su talento musical encerrado en un seminario. O sea, un momento que literalmente cambia la historia de la música regional. Completamente. En lugar de dar sermones desde un púlpito, termina escribiendo las canciones que, millones usaría para casarse o llorar en las cantinas. La imposición del padre lo empuja al mundo del espectáculo. Pero ese camino estuvo lejísimos de ser fácil. Sí. Tuvo que emigrar, pasó por una época durísima en Chicago. Trabajando en absolutamente lo que se pudiera para sobrevivir, vendiendo autos en restaurantes. Hasta que logra grabar un primer sencillo, que casi como una broma cruel del destino, se llamó Descartada. Y esa canción nos lleva directo al infame incidente en Radio Variedades, que es una locura si lo ves con los ojos de hoy. A ver, explícanos eso porque está cañón.
Pues resulta que él consigue que un ejecutivo importante, Chucho Rincón, lo escuche. Y empiezan a tocar su música tímidamente en la radio. Ajá. Y él, siendo un muchacho de campo con los valores de la Sierra de Guerrero, decide hacer un gesto de puro agradecimiento. Va a las oficinas en la ciudad. Exacto. Va a la ciudad y les deja en la recepción una caja de aguacates. Una caja de aguacates. O sea, como un regalo súper sincero. Totalmente. En el contexto rural, es un gesto de profundo respeto. Es compartir el fruto de tu tierra como gratitud. Claro, pero los locutores citadinos no lo ven así para nada. Para nada. Se lo toman como una ofensa, como una burla de mal gusto. ¡Qué coraje! Sí, y al aire lo empezaron a apodar despectivamente el aguacate. No inventes. Y en una demostración de poder, vetan su música de la estación por 5 largos años. O sea, si lo pensamos en términos modernos, es como si lo hubieran cancelado o le hubieran hecho un shadow ban masivo en la vida real. Exactamente. Lo metieron en una lista negra implacable. Los que decidían quién sonaba le dan un portazo en la cara. Y todo por un choque cultural brutal. La arrogancia de la ciudad contra la humildad del campo. Pero lo fascinante aquí es cómo ese rechazo, esa humillación pública, lo obligó a reinventarse. Porque un veto de 5 años en los 70s era una sentencia de muerte para su carrera, ¿no? Totalmente. Pero luego hay un cambio de administración en la radio. Un nuevo director, Elías Cervantes, decide darle otra oportunidad. Ajá. Y él entiende que el humilde José Manuel Figueroa no puede volver a entrar por esa puerta. Así que se cambia el nombre a Joan Sebastián. A ver, pausa ahí, porque el informe menciona esto. Pero yo me pregunto, ¿cambiarse el nombre realmente solucionó el veto? Es una buena pregunta. Digo, los ejecutivos no eran tontos. Seguramente sabían que físicamente era el mismo tipo de los aguacates. ¿O fue más un escudo mental? Fíjate que es una excelente observación. La industria sabía quién era. El cambio no era para engañarlos a ellos. ¿Entonces? Era una estrategia de marketing y un blindaje psicológico para él mismo. Al adoptar Joan Sebastián, creó un alter ego. Ah, combinando la sofisticación de Joan, que suena súper internacional. Exacto. Ajeno al prejuicio pueblerino, con Sebastián, que era su ancla emocional a los llanos de San Sebastián en Juliantla. Claro, ya no era el muchacho pidiendo un favor, era un producto impenetrable. El niño agricultor construyó esta armadura para nunca más ser vulnerado. Y vaya armadura, porque a ver, los números que vienen a continuación son de vértigo. Sí, el salto económico es impresionante. Pasamos de un artista humillado que cobraba $50 por noche sudando en bares a una máquina registradora. En los 70s ya cobraba $1,000 diarios en Texas, según el informe. Y en los 80 sube a $15,000 por show. Para llegar a los 90 cobrando $50,000 por presentación, y hacía unos 80 shows al año. O sea, haciendo matemáticas básicas, se estaba embolsando unos $2,5 millones de dólares anuales solo por cantar. Cifras estratosféricas que lo ponían al nivel de leyendas como Vicente Fernández. Pero aquí hay algo clave que la gente que nos acompaña debe entender sobre la industria. Dar 80 conciertos al año montando a caballo te destruye físicamente. Exacto. Si te enfermas o te rompes una pierna, el flujo de dinero se detiene por completo. Y por eso, la verdadera genialidad financiera de Joan Sebastián no estaba en los palenques. Estaba en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Aquí es donde se pone muy interesante el asunto, porque él registró oficialmente más de 750 canciones. Una locura de catálogo. Y no se las guardó, las grabó toda su competencia. Vicente Fernández, Pepe Aguilar, Lucero, la banda Machos. Todos dependían de su ploma. Y hay que separar los ingresos por cantar de las regalías por componer. A ver, explícanos esa diferencia, porque es el núcleo de su fortuna. Si tú eres el compositor, no importa quién pague el estudio, ni la campaña de marketing, ni quién se desgaste la garganta 6 meses de gira. Ajá. Cada vez que esa canción suene en la radio, en la tele o se vende un disco, a ti te llega un cheque de regalías. Es brillante. O sea, su modelo de negocio era como el de un inversionista de Wall Street súper astuto. Diversificando su portafolio, claro. Porque si yo compito contra Vicente Fernández por el número 1 y él gana, yo pierdo. Es suma cero. Pero Joan rompió esa regla por completo. Exacto. Porque él era el dueño de la materia prima. Si Vicente lo mandaba al número 2 con un exitazo, Joan seguía cobrando porque él escribió esa canción. Construyó el sistema de ingresos pasivos perfecto. Él no solo jugaba en el casino de la música, él era el dueño del casino. Me encanta esa analogía.
Y el Informa dice que en su época dorada, solo las regalías le dejaban entre 800,000 y $1,500,000 anuales. Dinero que llegaba estuviera él dormido o montando a caballo. Así es. La competencia trabajaba para enriquecerlo a él. Y si sumamos todo eso a las ventas de sus 50 álbumes de estudio, llegamos a ingresos de $4,500,000 al año. Unos 90 millones de pesos actuales anuales. Una locura. Y claro, con 5 premios Grammy y 7 Latin Grammys, cada premio subía su tarifa. Pero tener tanta liquidez te presenta un problema enorme. ¿La inflación? Exacto. Tienes que guardar o invertir ese dinero para no perder valor. Y ahí es donde vemos su fobia a las inversiones abstractas. No quería acciones en Nueva York ni fondos de inversión. Nada que no pudiera tocar o pisar. Quería jugar Monopoly en la vida real. Empezó a comprar tierras y casas como si coleccionara hoteles en las casillas más caras. Y el informe contabiliza 51 propiedades oficiales, nada menos. 51. Y hablamos de ostentación pura. Por ejemplo, el rancho Las Palmas en Cuernavaca. Valuado en 200 millones de pesos. Y se lo compró al papá de Salma Hayek, ¿no? Así es. También la finca La Calera en Jalisco, llena de arte sacro. Y hasta mansiones que les compró a Lucero y Mijares. Sin olvidar las 6 propiedades de lujo extremo en Veracruz, solo para descansos esporádicos. Pero la joya de la corona, su santuario real, era el rancho La Candelaria en Juliantla. Ahí albergaba el núcleo de sus caballos pura sangre. Tenía más de 100 caballos en total. Y solo en las caballerizas de ahí tenía 50 ejemplares valuados en unos 2 millones de pesos cada uno. Y contrastando con el lodo y los establos, ahí mismo guardaba su Learjet 45. Con la matrícula XHTMF, o sea, las iniciales de José Manuel Figueroa. Imagínate esa escena. Un jet privado de millones junto a 100 millones de pesos en animales finos. Y para mantener un solo rancho, el de Santa Soledad llegó a tener 400 trabajadores agrícolas en nómina. El tipo era el alcalde de facto, el motor económico de toda esa región de Guerrero y Morelos. Lo cual me lleva a pensar, a pesar de los jets y de poder vivir en Nueva York o París, él necesitaba poseer ganado y dar empleo a campesinos. Porque mental y emocionalmente nunca abandonó Juliantla. Su concepto de riqueza era 100% rural, atado a la tierra. Simplemente expandió su granja a una escala multimillonaria. Fue el terrateniente definitivo, no un hombre corporativo. Pero, y aquí es donde la historia da un giro súper oscuro. Sí, la parte más difícil de asimilar. Porque usó todo ese dinero para construir bardas de piedra, feudos privados, seguridad para su familia. Y nada de esa infraestructura masiva sirvió para protegerlos de la tragedia. Nada. La violencia que rodeó a esta familia parece sacada de una tragedia griega. Y mira que su vida familiar ya era inestable. 8 hijos con múltiples parejas. Y una exposición mediática brutal, como el escándalo del 96 en Ventaneando. Cuando expusieron su infidelidad con Arlette Terán, lo que destruyó su matrimonio con Maribel Guardia. Pero esos chismes de tabloide palidecen ante la oscuridad que vino después. Totalmente. Cuando lees las fechas en el reporte, te quedas helado. En 2006, su hijo Trigo, de 27 años, es asesinado afuera de un concierto de su propio padre en Texas. Me imagina el trauma. Estaba Joan ahí mismo cantando. Y en 2010, el horror se repite. Su hijo Juan Sebastián, de 32, es asesinado afuera de un club en Cuernavaca. Y la violencia no paró. En 2019, secuestran y asesinan a su sobrino Hugo. Y apenas en 2023, su hijo Julián fallece de un infarto a los 27 años. Es demasiada pérdida para un solo ser humano. Y lo que lo hace aún más devastador es que Joan soportó todo esto mientras libraba su propia batalla contra el cuerpo. Cierto. 16 largos años contra un cáncer de huesos agresivísimo. Desde el 99 hasta su muerte en 2015, a los 64 años. Y seguía haciendo giras masivas, quimioterapias de por medio, con los huesos rotos. La gente que pagaba un boleto no tenía idea del dolor físico y el luto que llevaba a cuestas. Pero a ver, aquí es donde yo de verdad me topo con pared. ¿En qué sentido? Estamos hablando de un hombre que supo durante 16 años que tenía una enfermedad terminal. Sabía que su tiempo era limitado, sí. Era lo suficientemente meticuloso para registrar 750 canciones y comprar 51 propiedades ante notario. Ajá. Y sin embargo, muere intestado.
No dejó un testamento claro. ¿Cómo explicas eso? Es una disonancia cognitiva monumental. ¿Fue negación ante la muerte? ¿O creía que sus 8 hijos y exparejas iban a repartirse todo en paz? Esa incapacidad de reconciliar su genialidad en los negocios con su propia finitud es increíble. Y el resultado es un caos legal tremendo. Hoy, a una década de su muerte, la sucesión sigue empantanada. En los tribunales de Morelos, cambiando de abogados a cada rato, Con disputas feroces. su hija Juliana denunciando que hay bienes ocultos que los albaceas no declararon. El abogado actual, Cipriano Sotelo, dice que esto se resolverá a principios de 2025. Pero llevan 10 años escuchando la misma promesa. Exacto. Y esto nos lleva a la ironía suprema de toda esta investigación. Fíjate bien. A ver, explícame, porque desde fuera parece que ese imperio ya debería haber sido a la quiebra. Piénsalo desde el gasto corriente mensual. Tiene 51 propiedades congeladas. Ranchos operativos enormes. Decenas de caballos pura sangre que requieren veterinarios, dieta especial, cuidadores. Cuentas de luz, agua y nóminas de cientos de trabajadores para que nada se arruine. Son millones al año. Si ese imperio estuviera congelado sin liquidez, ya lo habría embargado el gobierno, o estaría en ruinas totales. Claro, la única razón por la que esos ladrillos y caballos siguen ahí es por el imperio inmaterial. Las regalías, el sistema pasivo de Wall Street que armó. Exactamente. Las regalías de esas 750 canciones siguen inyectando liquidez. Cada vez que alguien le da play a un éxito que él compuso. Ese flujo de efectivo es lo que el juzgado permite usar para pagar el altísimo costo de mantenimiento. O sea, el artista sigue manteniendo a la familia y a los abogados desde la tumba. Su arte intangible es el soporte vital de todo el caos físico. Es alucinante. Unas letras de amor escritas en una libreta hace 30 años impiden que la maleza se trague esas mansiones. Es la paradoja perfecta de su vida. Pues para quienes nos escuchan, el viaje que hemos hecho hoy está súper abrumador. Es la historia de un talento generacional puro. Alguien que transformó el rechazo de unos aguacates en la motivación para dominar la industria musical entera. Pero que también nos demuestra que el éxito y los millones no te escudan del dolor ni del desorden. Ni de la tragedia, tristemente. Y creo que nos deja una lección clarísima sobre el legado, ¿no? A ver cómo lo ves tú. Pues que el éxito al final de la vida no se mide solo por lo que acumulas. Sino por qué tan protegidos dejas a tus herederos para lidiar con ese peso. Totalmente. La falta de un simple testamento convirtió una herencia de ensueño en una prisión de pleitos. La previsión es quizá el mayor acto de amor que puedes dejar. 100% de acuerdo. Volviendo a la imagen del rascacielos gigante, construyó el edificio más majestuoso, pero se llevó los planos a la tumba. Y las llaves también. Exacto. Pero antes de irnos, quiero dejarles una bomba mental a nuestra audiencia para que la procesen. A ver, lánzala. Si hoy sabemos que lo único que mantiene a flote esos inmensos ranchos son las regalías de canciones viejas, Ajá. ¿qué va a pasar con ese imperio físico si los gustos musicales de las nuevas generaciones cambian drásticamente? Uy, porque las regalías no están garantizadas para siempre. Exacto. Si en un par de décadas el streaming de esa música cae y ese flujo de lana se reduce a una fracción, Sería insostenible. acabará la obra maestra devorándose a sí misma por los costos. Veremos a la naturaleza tragarse los llanos de Juliantla hasta borrar esa fortuna, Es una pregunta profundamente inquietante sobre la fragilidad de la riqueza. que solo el tiempo podrá responder. Así es. Pues ahí se las dejamos para que la piensen la próxima vez que escuchen una de sus canciones. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos